Para ello, pues vamos entonces a dar continuidad al tema que estamos viendo. Recuerden que el día de ayer nos quedamos en la segunda parte del capítulo número 14 del libro de los Salmos. Y bueno, aquí se nos muestra la defensa de Dios de su pueblo justo, porque recordemos siempre que Dios defiende la generación de los justos. Y acordémonos nosotros que en Cristo, por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido llamados en justicia. Lo que Romanos 5:1 declara es muy, muy clarito, y de ahí desprende la idea correcta de que la defensa de Dios viene para nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Allí entra justamente esta condición de justicia, que no es propia, sino es la justicia que nuestro Padre Celestial nos regala a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, miren, entre los versículos 4 y 6 vemos la palabra de Dios que dice: ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? ¿Y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. David primero consideró la profunda caída del hombre. Recuerden lo que vimos el día de ayer. Ahora, pues está lidiando, ¿verdad?, con el destino del pueblo de Dios en un mundo caído como lo que vemos actualmente y lo que se veía en aquellos tiempos. Recuerden que todo esto pues nace de la caída de Adán y Eva. Y a partir de ahí pues es el lidiar constante, esa lucha constante de lo que sucederá con el pueblo de Dios y con el mundo caído. Pero nosotros todavía estamos aquí. Recordemos que nuestra ciudadanía ya no es la terrenal, sino la celestial. Entonces, en muchas ocasiones, como todavía estamos en este mundo, pues el pueblo de Dios puede verse como los necios impíos. Pero David entendió correctamente, y esto es lo que hoy tenemos que aprender, que los que hacen iniquidad y los que no tienen discernimiento, pues obviamente ellos no tienen la esperanza que ahora tenemos ustedes y yo. Y la pregunta que hace en su momento tiene casi un tono de hasta sorpresa, ¿verdad? Como si casi la omnisciencia de Dios encontrara como un asunto de maravilla el misterioso amor a la maldad de parte del hombre. Como que de repente así, por eso dice David, se no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad y a Jehová no invocan, o sea, es como sorpresivo, ¿no? De alguna manera, ¿a poco no pueden ellos ver la realidad de lo que están pasando? Bueno, al parecer, los que hacen iniquidad, entre comillas, pues son fuertes y normalmente vemos, entre comillas, grandes, 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 que tuvieran las de ganar. ¿Ah? Y por eso David se preguntaba si el pueblo de Dios había sido abandonado para los necios y corruptos de este mundo, para aquellos que a Jehová no invocan. Entonces, mis amados hermanos, la, la observación que hace como si comiese pan, por ejemplo, ¿verdad? Con poco remordimiento era, con poco pesar, y con mucha avaricia y hasta como con deleite, ¿verdad? Y bueno, pues esto, pues justamente es como se suele comer un buen bocado de pan con carne, ¿verdad? Un buen sándwich. Y por eso dice este David, que actúan como si estuvieran así, como si comiesen pan, ¿verdad? En ese sentido, pues también declara que a los que a Jehová no invocan. Entonces, la falta de oración es, por supuesto, pues el ateísmo más práctico que podemos ver. Cuando nosotros no estamos en una constante oración, pues solamente estamos demostrando pues una indiferencia hacia Dios, y eso pues se traduce en ateísmo, ¿verdad? Y independientemente de que nosotros nos declaremos hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, cristianos, pero si no tenemos una vida de oración, mis amados, estamos tan lejos
como aquellos que se llaman ateos. Así de sencillo es. Entonces, dice la palabra de Dios, ellos temblaron de espanto porque está con la generación de los justos. Entonces, después de haber hecho la pregunta a David, ahora la contesta con gran sabiduría. ¿De qué manera? Pues los que hacen iniquidad, les digo, parecen fuertes y confiados, pero en realidad están temblando de espanto, debido a que no pueden borrar de la conciencia de ellos mismos de que Dios está con la generación de los justos, que no está con ellos. Y ahí es a donde empiezan a tener ese gran temor, aunque en su necedad, en su orgullo, pretendan expresar o hacer ver físicamente que no tienen temor, que simplemente van a pasar por esta vida como, como ellos pretenden. Pero va a llegar el momento en que Dios va a poner las cosas en orden y allí estará el lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Y dice David, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. David aquí lo anuncia a los que hacen iniquidad previamente mencionados que pueden obrar en contra del pobre. A final de cuentas es lo que hace bastante gente, ¿verdad? Actúa en contra del menesteroso, del necesitado. Pero Dios tiene un refugio para el pobre, para el menesteroso, para el necesitado, para el humilde, ¿verdad? El cual no puede ser infringido. Ese refugio no puede ser infringido. Entonces, muchas veces, más bien, siempre que se esté peleando en contra de Dios, jamás se tendrá éxito. Miren, Spurgeon consideró la manera en que el pobre toma consejo. Él dice que toma consejo con su propia debilidad y ve que debe depender de Dios. Imagínense por qué Dios tiene mucho respeto y mucho amor por aquellos que en su propia debilidad, en su propia condición de pobreza, de necesidad, ellos mismos ven esa realidad y es como dependen completamente de Dios. No así una persona orgullosa, jactanciosa, que de alguna manera tiene economía o tiene pues la condición como para decir, yo hago lo que quiero, al fin que yo puedo y yo tengo con qué hacer. Por eso dice la palabra de Dios que Dios rechaza a los orgullosos, a un corazón orgulloso y acepta, ¿verdad?, a un corazón humilde. Dice Spurgeon que también el pobre toma consejo con sus propias observaciones y ve el final de los impíos. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de la observación de la palabra de Dios por la debilidad del pobre, que depende propiamente de Dios, pues la misma palabra nos enseña cuál va a ser el final de los impíos. El pobre también toma consejo con la Biblia y confía que es la bendita palabra de Dios. El pobre también toma consejo con su propia experiencia y ve que Dios contesta sus oraciones. Es lo que nos ha sucedido a ustedes y a mí, ¿sí o no? Entonces, Spurgeon utilizó este versículo en particular para considerar la manera en que los cristianos debemos mantenernos firmes a pesar de que somos muchas ocasiones avergonzados y hasta escarnecidos por los que hacen iniquidad. Y voy a citar a Spurgeon que dijo, ustedes, hombres jóvenes, en las grandes firmas de Londres, ustedes, hombres trabajadores en las fábricas, se les ha escarnecido. Si los pueden escarnecer para que dejen su religión, entonces no tendrán nada de valor. Recuerden que pueden ser escarnecidos en el mismo infierno, pero jamás los escarnecerán para que salgan de allí. O sea, el punto está en que la gente que normalmente, ¿verdad?, tiende a tratar de quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, el amor por Dios, va a estar señalándonos, va a estar vituperando, escarneciendo, para que salgamos de nuestra relación personal con Dios. Pero es lo que menos tenemos que hacer, mis amados. Amén. Entonces, en el versículo número 7 nos enseña a desear la salvación del Señor. Y dice la palabra de Dios, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Bueno,
Aquí David sabía que el Señor era el refugio de su pueblo y que los que hacen iniquidad jamás ganarán, jamás van a ganar, mis amados. Pero aún eso era difícil de ver en ese preciso instante. Así que David expresó su gran anhelo de que Dios traería la victoria y la liberación que Dios había prometido para su bendito pueblo, ¿ah? Para el pueblo escogido por Dios. Ahora nosotros venimos a ser el pueblo adquirido y esa promesa viene a nuestras vidas cumplida ahora para nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para los judíos todavía no, ellos siguen esperando al, entre comillas, dicen ellos, verdadero Mesías. ¿Ah? Nosotros, gracias a Dios, ya nuestro Mesías, el Hijo de Dios, se hizo presente en la faz de la tierra, derramó su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados y ahora nosotros hemos visto hecha realidad la salvación que viene de Sión, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Bueno, este no era el cautiverio de Babilonia. Esto vino después de muchas generaciones del tiempo de David, recuerden. Aquí los cautivos o la palabra cautivos es utilizado en un sentido muy general, hablando de cualquier tiempo o situación donde el pueblo de Dios fue o ha sido oprimido y atado o será oprimido y atado. Aquí entramos nosotros, mis amados hermanos. Todavía muchas generaciones después de que viniera nuestro Señor Jesucristo, antes de que nosotros viniéramos al nuevo nacimiento, pues estábamos propiamente en esa condición de cautividad, estábamos oprimidos, atados por el pecado, por el enemigo. ¿Verdad? Entonces aquí aplica perfectamente bien esta condición de cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Cuando nosotros estábamos cautivos, muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos hizo volver, porque Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo, mis amados. Esa es una bendición que tenemos y que debemos agradecer a Dios porque ya estaba pensando en esta libertad, en esta redención, en esta salvación, mucho antes de que nosotros siquiera existiéramos físicamente aquí. Entonces, esto nos lleva a tener el gran gozo de Jacob y alegría de Israel. ¿Va? Así dice la palabra de Dios, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Pues ahora vemos cómo David está anticipando la liberación venidera y llama al pueblo de Dios a estar alegres en consideración a este excepcional evento. Y es por eso que ustedes y yo, pues tenemos que estar siempre alegres, felices, gozosos, mis amados hermanos, porque la salvación ha llegado a nosotros. No nos debe quedar una condición, mis amados, en ver nuestra situación actual. Esto es pasajero, momentáneo, aunque pudiera llevarnos toda la vida en estar en esta condición que pudiéramos presentar en dolencia, en algún agobio, en alguna necesidad. Recuerden, mis amados hermanos, que todo esto es pasajero, que Dios nos está permitiendo a través de todo eso solamente hacer rectificaciones en nuestra vida, para que el día en que seamos llamados a su presencia, pues Él vea pues lo que nosotros hicimos en Cristo, ¿ah? Que estuvimos ocupados en el reino de los cielos y que verdaderamente nos interesaba estar allí. Y entonces Él, con su amor, con su misericordia, pues nos llevará a ese lugar de gloria para siempre. Y allí estaremos ya en una condición completamente diferente. Dice la palabra de Dios que Él enjugará todas nuestras lágrimas, que Él quitará todo nuestro dolor, no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento, y eso será eternamente y para siempre. Por eso tenemos que estar bien centrados en todo esto para vivir la experiencia de la libertad a la que hemos sido llamados. Eh, Entiendo muchas veces que muchos de nosotros, ¿verdad? Decimos, sí, yo vivo la bendición de la salvación, pero tengo un dolor increíble en mi cuerpo, me duelen mis huesos, me duele mi ser completo, tengo tanta aflicción, pastor, tengo una situación económica que de verdad muchas ocasiones siento que no puedo, pero quiero declararles
que aún en todo eso, hasta aquí, hasta este momento, Dios nos ha sido propicio. Dios nos ha levantado. Dios ha dispensado de su bondad y su amor, aún en medio de toda esa situación. Porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado, mis amados. Y entonces veremos que esto pues será realmente pasajero. Llegará el día simplemente en que podamos echar nuestra mirada atrás y decir, pues sí, pasé por muchas cosas terribles. Me dolió mi vivir, fue situaciones angustiantes, pero hoy estoy en la gloria de Dios. Y allí todo lo de que pudimos haber pasado o vivido, mis amados, será simplemente eso, el pasado. Punto. Y de ahí en adelante el gozo venidero. Amén. Bueno, esto nos lleva a ver el Salmo número 15, en donde vemos el carácter de aquel que Dios recibe. Y este salmo simplemente tiene por título Salmo de David. En él, David medita sobre el carácter del hombre que es recibido en la presencia de Dios. No se tiene una ocasión precisa para este salmo de cuándo lo escribió, pero bien podría haber sido cuando se trajo el arca del pacto a Jerusalén, lo que se nos narra allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y este era un tiempo en que David estaba muy preocupado con las preguntas hechas y contestadas en este mismo salmo. Y vamos a ver qué dice. Se presenta la pregunta, ¿quién puede venir delante de Dios? Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1, ¿quién puede venir al tabernáculo de Dios? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Bueno, en un sentido, la pregunta de David aquí es muy figurativa, mis amados. Aunque él, como los hijos de Coré, hubieran deseado vivir en la casa de Dios, al mismo tiempo era imposible para él, ya que David no era un sacerdote, él fue rey. Y acuérdense que cada uno tenía su propia actividad. La palabra traducida al español como habitará puede ser mejor traducida como morar, porque describe perfectamente bien una visita, recibiendo la hospitalidad de un anfitrión en su vivienda estilo carpa. ¿Se acuerdan que el tabernáculo en aquel tiempo era una carpa, una tienda de campaña propiamente? Y esta introducción se entiende a la luz de las costumbres de hospitalidad en el antiguo Próximo Oriente o Medio Oriente, como le conocemos nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, en la cortés hospitalidad de ese mundo antiguo, el invitado era resguardado de todo daño. Su persona tenía que ser inviolable. Sus necesidades eran todas cubiertas. Así que un invitado de Jehová podemos considerar y entender claramente que está completamente a salvo en su morada y puede pedir asilo de cualquier enemigo y compartir de todo lo abundante, de la abundante provisión de la morada de Dios. Amén. Y nosotros estamos invitados ahora a esa condición. Nosotros podemos accesar con seguridad y confianza al trono de la gracia. Y allí, justamente, ¿verdad? Sentirnos a salvo, estar a salvo. Mis amados, ¿se recuerdan lo que sucedió cuando eh, en Sodoma vino un ángel del Señor y llegó a la tienda o a la casa de Abraham y empezó la gente a querer abusar de ellos y él lo tuvo que salvaguardar y que después por eso fue una situación crítica la que vivió toda esa zona. Esa es la realidad de lo que se vive cuando habitamos y moramos al abrigo del Altísimo. Dios salvaguarda nuestra condición de todo ataque del enemigo. Y para el enemigo será una cosa terrible de lo que pueda suceder si es que actúa en contra de nosotros. Dice la palabra de Dios, habitará en tu tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo de Dios era el gran tabernáculo de reunión que Dios le dijo a Moisés y a Israel que construyeran para él durante el Éxodo, durante todo su peregrinar. Este tabernáculo sobrevivió a través de varios siglos y en los tiempos de David pareciera ser que estaba en Gabaón.
Y ya que el tabernáculo era un lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios a través del servicio de los sacerdotes y a través del sacrificio, el anhelo de David de habitar en su tabernáculo era en realidad el deseo de habitar en la presencia de Dios. Y ese tiene que ser nuestro anhelo constante, mis amados. Hoy yo le doy muchísimas gracias a Dios y estoy muy feliz y contento por la vida de todos ustedes y agradecido a Dios por la vida de todos ustedes, porque han tomado junto conmigo la decisión de todos los días venir al templo de Dios, al tabernáculo de Dios, a la presencia de Dios. ¿Ah? Y lo hacemos de esta manera, entendiendo que al leer su palabra, al estudiar, al meditar en su bendita palabra, al orar, pues estamos en esa relación íntima con Dios, con nuestro Padre Celestial. Y qué mejor manera de iniciar el día, qué mejor manera de terminar un día que estando en la presencia de Dios. Tenemos muchas horas, mis amados hermanos, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Son 12 horas que Dios nos permite disponer de ese tiempo para hacer pues todas nuestras actividades. ¿Ah? Pero gloria sea para nuestro Padre Celestial porque le dedicamos, fíjense, sin querer, no hemos reflexionado en este punto, pero le estamos dedicando propiamente nuestro diezmo del tiempo que el Señor nos da. Nosotros por lo regular tenemos 2 horas y un poco más de tiempo en la presencia de Dios a través de estos servicios, ¿verdad? Y seguramente también se toman un poco más de tiempo en oración previa, antes de iniciar, después de terminar en el devocional, y estamos cumpliendo con poco más de las 2 horas y media que técnicamente vendrían a ser nuestro diezmo, 2 horas exactamente con 24 minutos. Ese sería el diezmo que el Señor nos pide del tiempo que el Señor nos da. Pero fíjense cómo estamos actuando correctamente, ¿verdad? En ese sentido, mis amados, yo le doy toda la gloria a Dios. Decidamos seguir en este caminar y vamos a ver la recompensa que tiene nuestro Padre Celestial. Y dice que el que perseverare hasta el fin tendrá la corona de la vida. ¿Verdad? Esa es la realidad que buscamos. Y Dios pues ya nos ha dado la corona de la vida eterna a través de la sangre de Cristo, pero mientras estemos en este transitar como extranjeros en esta tierra, tenemos que glorificar el nombre de Dios a través de las buenas acciones que Dios preparó para nuestra vida y a través de nuestra entrega personal a ese Dios todopoderoso. ¿Ah? Entonces vemos aquí cómo David tiene en mente la vida que se vive en la presencia de Dios. Tiene en mente la vida de quien camina, ¿verdad? En un cercano compañerismo con Dios, debido a que su corazón, su mente y la vida misma están todos alineados con el corazón, la mente y la vida de Dios. Le damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial porque justamente nosotros estamos ya alineando cada día más y más nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida al corazón, a la mente y a la vida de Dios. Esa es una gran bendición que tenemos ustedes y yo, mis amados. Acercarnos a la presencia de Dios siempre va a traer bendición, siempre va a traer un alineamiento correcto, siempre va a traer pues una expresión del amor de Dios para nuestras vidas. Amén. Y dice en la parte segunda de este versículo 1, ¿quién puede venir al monte del templo de Dios? ¿Quién morará en tu santo monte? Bueno, en un sentido, David simplemente utiliza la técnica hebrea, como lo hemos visto en varios poemas o en varios salmos, de repetición para preguntar la misma pregunta, válgase la redundancia, así como en la primera parte de este versículo, como vimos, ¿verdad? Entonces, esto recuerden que lo tenemos que analizar desde el punto de vista de la poética, y por eso estoy comentando constantemente esto para que nos quede claro, porque mucha gente podría decir, bueno, ¿por qué repite tanto? Bueno, pues porque hay una razón del por qué se repite, y la razón justamente es la técnica hebrea que se utiliza para un poema, ¿ok? Bueno, la palabra morará aquí tiene un sentido más permanente que la palabra habitará.
en la primera parte del versículo. Es como si David describiera, ¿quién será recibido como un invitado en el tabernáculo de Dios, disfrutando de todas las protecciones de su hospitalidad? Y después la segunda pregunta sería, ¿quién podrá vivir como un ciudadano en su monte santo? Bueno, entonces nosotros sí tenemos el gran deseo y el anhelo de que Dios nos invite constantemente a, a su presencia, ¿verdad? A estar junto con Él. Pero nuestro deseo mayor, pues debe ser habitar, o sea, llegar al punto en el que nos hagamos verdaderamente ciudadanos del reino de los cielos y estar eternamente y para siempre en su presencia. El Monte Santo, pues simplemente, en un sentido, David se hace una segunda pregunta y lo hace más intensamente. En ese tiempo, el tabernáculo de Dios estaba en Gabaón, como lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Y dependiendo de cuándo escribió David el Salmo, puede ser que el arca del pacto ya estaba en Jerusalén, como lo dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 17. Y aún en el monte santo de Moriah, ¿verdad? Donde Dios le había dicho a David que construyera el templo. Entonces, ya que el tabernáculo no estaba en el monte santo de Dios, en ese tiempo en que David escribe este salmo, ¿verdad? Eh, aunque posiblemente sí estaba el arca del pacto allí, David tiene dos diferentes, aunque similares en significado, lugares en mente. Y por eso dice el tabernáculo y también el monte santo. No es que él tenga una idea dividida, no. Simplemente es algo que tiene en mente de mantener la condición de que en el monte santo es donde debemos estar, porque el tabernáculo solamente era un espacio, ¿verdad? Eh, que no era fijo, que era errante, que podía moverse del lugar. Obvio, el monte santo de Dios, el Sinaí, pues no puede moverse de ese lugar, a menos que Dios lo quisiera, pero estamos bien claros, ¿no? Nosotros deseamos estar ya en la presencia de Dios, en esa nueva Jerusalén, en ese nuevo orden de cosas que va a ser en la eternidad, porque ahí ya estaremos eternamente y para siempre, ya no seremos movidos, ya no seremos como esos peregrinos y estaremos ya en una condición completa delante de Dios. En la segunda parte de este capítulo número 15, mis amados, vemos el carácter de aquel que viene delante de Dios, del hombre, del ser humano, del Hijo de Dios que viene delante de su presencia. Y vemos el carácter entre sus amigos y sus vecinos de ese hombre. Dice la palabra de Dios en los versículos 2 y 3, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que nunca no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Bueno, aquí al describir el carácter del hombre que puede vivir en la presencia de Dios, David empieza con dos descripciones en general. Él dice que anda en integridad y hace justicia. Esas son las dos descripciones que en general nos ofrece David a través de esto. Entonces, en un sentido, David habla desde la perspectiva del Antiguo Testamento, obvio, lo está viviendo. Aunque el antiguo pacto ofreció un lugar importante para el sacrificio y para la expiación por medio de la sangre de machos cabríos, de animales propiamente, también está basada en la bendición y la maldición en la obediencia. Recordemos por allá el capítulo 26 de Levítico y el capítulo 28 de Deuteronomio. El desobediente no podía esperar bendición, incluyendo la bendición de la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, el nuevo pacto, mis amados, pues nos da una diferente perspectiva de bendición y relación con Dios. La obra terminada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Bajo el nuevo pacto, pues ahora nos da la gran bendición de que a través de la fe, que es la base de la bendición, y no es nuestro desempeño, sino la fe, la que nos permite, ¿verdad? En obediencia, recibir la bendición de Dios. Pero quiero también decirles que el principio de David es correcto
bajo el sentido del nuevo pacto. Acuérdense que la palabra de Dios es atemporal y nos puede llevar, ¿verdad? Como una sombra, como una tipología desde el Antiguo Testamento a ver la claridad en el Nuevo Testamento. Y esto es lo que sucede aquí. La conducta de la vida de uno es un reflejo de su compañerismo con Dios, como lo escribió el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, se puede decir que bajo el antiguo pacto, un riguroso caminar era un prerequisito para tener compañerismo con Dios. O sea, caminar rectamente era lo que nos daba la oportunidad en aquellos tiempos de tener un compañerismo con Dios. Ahora, bajo el nuevo pacto, pues alguien que anda en integridad es el resultado del compañerismo con Dios, que se fundamenta en la fe. O sea, vemos como si fuera un poco contrario. Antes tenías que hacer cosas para poder tener la compañía de Dios. Ahora, el resultado de la compañía con Dios es lo que te hace hacer cosas correctas. Y todo fundamentado en la fe en Cristo Jesús. Sí, sí me di a entender. Entonces, bajo esa línea, pues la respuesta cristiana a la pregunta del salmista es más pregunta que la suya, pero quedará completamente incompleta a menos que incluya pues esta pregunta y ponga el mismo estrés de deberes en los hombres. O sea, una vez que nosotros hemos recibido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo la salvación y vida eterna, pues tenemos ahora que emplearnos, no para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Dios en los deberes que tenemos para con Dios, atendiendo a sus mandamientos, atendiendo a sus preceptos, mis amados. O sea, no con el hecho de que ya sepamos que somos salvos por la misericordia de Dios, por el mérito de Jesucristo, ahora andemos como personas que no conocemos de Dios. Tenemos que ponernos activos, hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo decía, ¿qué pues ahora como ya tenemos la salvación podemos pecar libremente? ¿Podemos hacer de nuestra vida un papalote? No, dice, no, al contrario. Ahora que somos salvos, perdón, con mayor interés tenemos que hacer lo correcto para glorificar a Dios. Esto es lo que tenemos que entender aquí. David responde a la pregunta misma del versículo 1 con preguntas representativas. Esto significa que las cosas enlistadas entre los versículos 2 al 5 no son del todo inclusivas. También vemos esto en los pasajes similares como el Salmo 24, Isaías 33, en los cuales no son idénticos en las cosas enlistadas, pero nos hablan correctamente de lo que debemos hacer. Y dice la palabra de Dios, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. David entendió en este momento que una vida íntegra y justa es conocida por la manera en la cual uno habla. Así como Jesús dijo en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos ya que tener control absoluto de nuestra lengua. Creo que se ha hecho mucho daño a la iglesia y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a la obra de la iglesia, por el chisme, por la murmuración, por las críticas y por las calumnias que por cualquier otro pecado. Así que no debemos hacerlo, mis amados. Tenemos que aprender hasta a mordernos la lengua antes de que podamos siquiera levantar una crítica en contra de otro hermano, de otro cristiano. Porque desgraciadamente, muchas ocasiones, nosotros mismos nos estamos acabando. Nos comportamos como el enemigo, el que acusa, el que señala. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Dice la palabra de Dios, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. David también sabía que la justicia se expresa en la manera en que tratamos a los demás. Nosotros pudiéramos haber pensado que David
dio una mayor prioridad a las obligaciones religiosas, tales como el sacrificio o las ceremonias de purificación, las cuales en verdad tienen su lugar, pero carecen de sentido si no tienen una práctica de piedad, de honestidad, de bondad, de honorabilidad hacia con los vecinos y amigos. O sea, acuérdense que hasta nuestro Señor Jesucristo llegó al punto en que dijo que simplemente ya no quería ver sacrificios, si no era el amor el que pudiera verse entre nosotros. Mis amados, nosotros tenemos justamente que estar en esa condición. Tenemos que tener una práctica piadosa, buena, honesta, honorable, hacia con todas las personas que nos rodean, hacia los vecinos, hacia los amigos, hacia nuestros compañeros de trabajo. Porque ¿de qué sirve que ustedes y yo pudiéramos levantar un sacrificio todos los días si tratamos de una mala manera a la gente que está cerca de nosotros? En estas palabras de David, pues también vemos una obra más profunda de Cristo Jesús, como les digo, quien nos ordena no solamente a amar a nuestro prójimo y a nuestro vecino, sino también a amar a nuestros enemigos y a aquellos que nos usan de una mala manera. Véanlo ahí en Mateo 5:44. Así es como tenemos que actuar nosotros. Hemos decidido justamente venir en pos de Cristo, ¿no? Ustedes y yo ya hemos tomado esa decisión. Estoy hablando esto a personas que ya estamos en madurez en Cristo, que hemos caminado en el Señor. Esto no lo puedo decir muy fácilmente en las noches, porque hay mucha gente que apenas empieza a caminar en el Señor. Pero ustedes y yo, a este nivel, hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Sí? Ah, bueno, pues entonces, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y tu cruz posiblemente es tu vecino, el que constantemente te está duro y dale. O tu hermano en la fe, el que se sienta a tu lado y que con sus ronquidos no te deja escuchar la prédica. O es el que te está ahí tallando con sus actitudes, con su condición. Pero hay que darle la gloria a Dios, porque si es un hermano que te está sacando de tus casillas constantemente, que te está limando, que te está puliendo, porque es propiamente lo que hace, dile, Padre, gracias por mi hermano cuchillito de madera que está aquí a mi lado y que me está ayudando a rectificar mi camino, mi vida. Te doy gracias porque cada vez que habla, quisiera yo retorcerle el pescuezo, pero hoy en el nombre de Jesús he decidido negarme a mí mismo y saber que si tú estás permitiendo esto, es para mi bendición. Y ahí empezamos a caminar de una manera excepcional, mis amados. Estas son las personas que verdaderamente están delante de la presencia de Dios. Y también entre los versículos 4 y 5 se nos da el carácter entre personas difíciles, que es lo que les estoy comentando. Bueno, dice la palabra de Dios, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. David sabía que no podíamos amar a Dios a menos que también nos opusiéramos al mal, ¿sí? Como dice el Salmo 97, versículo 10, los que aman a Jehová aborrezcan el mal. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Sin embargo, este hombre, que era muy justo, recuerden que David era justo a final de cuentas, también honra a los que le temen a Dios. Realiza sus juicios sobre los hombres con un fundamento piadoso, no por favoritismo, no con halagos y mucho menos en corrupción. Amén. Ese es el hombre que verdaderamente estará en la presencia de Dios. Miren, quien rechaza a los inicuos, a los impíos, a pesar de ser ricos u honorables, y escoge a las personas de buenas tendencias, a pesar de ser pobres e incompatibles con el mundo, esos son los que honran a los que le temen a Dios. Y así tendremos que comportarnos nosotros. Ese tipo de hombre no admitirá su persona
ni envidia en su persona, ni envidia en su corazón, ni no va a admitir que le cortejen con halagos. No va a valorar su compañía ni conversación, ni aprueba o consiente sus rumbos, pero piensa de manera mezquina de él. Se le juzga como un hombre muy miserable y es un gran objeto de lástima de que esté anclado en sus prácticas inicuas y obra para hacer ver que tales caminos son despreciables y odiosos para todos los hombres, siempre y cuando él esté en su poder. Y de esta manera nosotros vemos la diferencia, mis amados, de quién puede estar verdaderamente con Dios y quién no. Nosotros tenemos que aprender a honrar a los que temen a Jehová. Debemos de ser tan honestos como en ofrecer respeto, como en pagar nuestras cuentas, como en hacer lo correcto. Honrar a quien honor merece, mis amados. Así nos lo enseña la palabra. A todos los hombres buenos les debemos honor, a los que temen a Dios. Y no tenemos el derecho de darle ese honor a personas viles que de momento están en lugares de honra. Eso no tenemos que hacerlo. Dice la palabra de Dios, el que aún jurando en daño propio suyo, no por eso cambia. La idea detrás de esto es la de un hombre que mantiene sus promesas, aun cuando ya no es ventajoso el mantener esas promesas en pie. Por eso es importante, mejor no comprometerse con nada de lo que no podamos cumplir, mis amados. Porque el hombre que verdaderamente está delante de Dios, aun cuando para cumplir su promesa tenga que pasar por un daño propio, es lo que tiene que hacer. Fíjense lo que la palabra de Dios nos enseñó allá en Levítico 27:10. La ley que estudiamos en ese tiempo prohibía la sustitución de otro animal de sacrificio si es que se había hecho voto por él. Y ahora este salmo utiliza la misma palabra para cambiar. ¿Ah? Dice, por eso no cambia, con una evidente alusión a la prohibición, la cual, por lo tanto, debía ser conocida al salmista. Entonces, esta ley, pues simplemente viene a aplicarse a la vida de aquella persona que prometió algo y que lo cumple aún con una situación en donde es desfavorable para él. Dice la palabra de Dios, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. David escribió al hombre que está preocupado en vivir una vida justa cuando se trata de dinero, de economía. Muchas personas que se consideran piadosas en otras áreas de su vida no han decidido el utilizar su dinero de una manera que honre a Dios y que muestre amor y cuidado por los demás. La usura es altamente condenada en la Biblia. Y eso pues tenemos que estar bien claros. Después ya en el versículo 5, en la segunda parte de este versículo, viene la bendición que viene de este carácter propiamente. Dice la palabra de Dios, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Esa es la bendición que tenemos. Es la bendición de tener este carácter, ¿verdad? De hacer correctas las cosas. David tenía en mente el sistema básico del desempeño del antiguo pacto. Aquel que satisfacía a Dios con este tipo de desempeño podía esperar la bendición de Dios. Pues esa es la realidad. Ahora nosotros, pues sí, mantenemos este mismo empeño, pero para la gloria de Dios, entendiendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos da la oportunidad de hacer estas cosas, de hacer lo correcto y de no resbalar jamás, simplemente, ¿verdad? Entonces, el continuar en pecado, pues es el frustrar el mismo propósito de la gracia de Dios. Y el hacer eso es el ser excluido de su tabernáculo, es el ser echado de su monte santo, si seguimos en el pecado. Recordemos que nosotros, nuestra tendencia, pues ya no es a pecar, ya ese estilo de vida tuvo que haber muerto cuando nacimos nuevamente. Pero mucha gente, desgraciadamente, revive al muerto y otra vez sigue en la misma condición de pecado.
Y por eso vemos que resbalan, aunque técnicamente se declaran como hijos de Dios. Este vocablo de no resbalará jamás, miren, en el sistema antiguo del antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, esta estabilidad de vida es una bendición de Dios dada al obediente. Ahora, bajo el nuevo pacto, la promesa de estabilidad y seguridad es dada a aquellos que permanecen en la fe. ¿Verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo fue bien claro cuando dijo, separados de mí, nada pueden hacer. O sea, si nos separamos de Cristo, mis amados, vamos a tener una inestabilidad y una inseguridad tan grande como la que vivimos antes de venir a Cristo. Nosotros tenemos que estar adheridos a la vid verdadera. Uh-huh. Entonces, la fe se evidencia a través de la vida en una obediencia en general. ¿Tú quieres realmente mostrar tu fe? Obedece a Dios. No es el hecho de que estés santo, 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 o de que todos los días estés hasta en este tipo de seminarios o de foros. Si no obedeces a Dios, realmente no estás evidenciando tu fe. No tienes seguridad y estabilidad. Por eso vemos a muchos hermanos que de repente, ¿verdad? Están muy atentos a la palabra de Dios, están deseosos de la palabra de Dios y de repente los dejamos de ver. No hay estabilidad en su vida, no hay perseverancia y por lo tanto no hay seguridad. Pero hoy le damos la gloria a Dios, mis amados, porque el Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos está permitiendo a través de la fe ser obedientes, estar perseverando, porque no es fácil. Yo entiendo que no es fácil. Para muchas personas que pudieran ver esto que hacemos, podrían decir, pues es que no tiene nada que hacer. Es para lo único que viven, para lo único que se dedican. El pastor, pues es su trabajo, ¿verdad? El estar atendiendo este tipo de conductas. Pero no, realmente para nosotros, pues también nosotros tenemos que organizar nuestra vida de tal manera que hemos decidido que este tiempo en obediencia se lo damos a Dios y atendemos a Dios de una manera correcta, con un tiempo de calidad, ¿verdad? Lo hemos decidido y no es porque no tengamos que hacer. Seguro estoy que si ahorita no estuviéramos este tipo de actividades, estaríamos en el trabajo, estaríamos en nuestras propias actividades cotidianas, pero nosotros hemos sido perseverantes y la gloria de Dios se está viendo manifiesta en nuestras vidas porque estamos creciendo, madurando en el Señor. Y la verdad, mis amados, es que también estamos trayendo fruto a los pies de Cristo. Hay mucha gente que por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios y por ayuda de ustedes, están recibiendo los devocionales, toda esta información y que estamos haciendo nuestro trabajo, predicando la palabra de Dios. Y eso es evidencia de nuestra fe. Y la gloria sea para Dios. Amén. Sí, mi hermano. Entonces, la idea detrás de no resbalará jamás es que el justo será un invitado del tabernáculo de Dios para siempre, como lo veremos en el Salmo 61, versículo 4. Y en palabras del Nuevo Testamento, se pudiera expresar esto: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso lo declara la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 17. El mundo va a pasar. Todos los deseos, toda la vanagloria, todo el oropel va a pasar, mis amados. Todo esto pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios y que sea el Señor el que nos siga bendiciendo a través de nuestra